Abra su Biblia, gozo estar aquí. Gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias al pastor Aridio, que Dios ha utilizado para que me extendiera la invitación para estar aquí. Amén. Bueno, me acompaña mi esposa. Es un gozo que ella esté conmigo por primera vez aquí en Quitacoraza, y es un beneplácito que ella haya acudido a la invitación. También me acompaña la señora Katie. Dios bendiga a Katie. Tiene vergüenza ella que la nombren así, pero como dijo mi esposa, ella es una bendición para nosotros. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 14. Vamos a leer hasta la altura del verso 17. Queremos dar el más cordial saludo y la más cordial bienvenida a las personas que nos siguen a través de Facebook. Gracias por sintonizarnos y siempre estar activos para seguir nuestros servicios. Esperamos que lo que usted ha presenciado pueda ser de bendición para usted y para su familia. Créame que no hay una mejor manera de invertir lo más valioso que tenemos humanamente hablando, que es el tiempo, que invertirlo en Dios. Recuerdo una pregunta que le hicieron a Miguel Ángel, el gran artista, en una de sus pinturas más famosas. Él dedicaba día y noche a la confección de esa pintura, de esa obra de arte. Y alguien se le acercó y le dijo que se le iba a ir la vida, que iba a perder la vida haciendo eso, que por qué él dedicaba tanto tiempo. Y él le respondió: lo que pasa es que hay que dedicar la vida en algo que dure más que ella. Él hace cientos de años que murió, sin embargo lo recuerdan por esas pinturas que hizo. Amén. Que dejaron un legado y un hito en la historia. Así que el tiempo que usted dedica para Dios no es un tiempo perdido, es un tiempo bien invertido. Amén. Amén. Si usted lo tiene, me dice amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 hasta el verso 17. Leemos la palabra en el nombre del amado Jesús. Amén. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Puede tomar su asiento o sus asientos. Amén. Vamos a hablar acerca de un tema importante, un tema relevante y un tema que es de vital importancia para nuestras vidas y para el cristianismo. Es lamentable que el pastor haya preguntado que cuántas personas han escuchado hablar de la Reforma y la mayoría no tengan idea de lo que se está hablando. Yo creo que este es un tema que todo cristiano debería conocer y debería documentarse al respecto. La Reforma Protestante, creo que después de el sacrificio de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz y su resurrección, creo que la Reforma Protestante ha sido el evento más importante de la historia. Y usted dirá: ¿por qué? ¿Por qué solamente lo que Cristo hizo en la cruz está por encima o trasciende a la Reforma? Obviamente no hablaríamos de Reforma
si no hablaríamos de lo que Cristo hizo en la cruz. No tendría sentido. Es decir, es tan importante lo que Cristo hizo en la cruz y su resurrección que toda la fe cristiana descansa sobre eso. Incluso Pablo dice que si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe y en vano es nuestra predicación. Es decir, dividió la historia en dos. Toda nuestra esperanza, todo lo que tiene que ver con soteria, descansa sobre lo que Cristo, el sacrificio vicario o sustitutivo de Cristo en la cruz, por las implicaciones que eso tiene. Sin embargo, después de eso, valga la repetición, la Reforma Protestante ha sido el evento histórico más impactante que ha tenido lugar en la historia, por las repercusiones que tuvo. La Reforma Protestante tuvo un impacto tan fuerte que no solamente generó un impacto a nivel religioso, en el aspecto espiritual, sino también en la parte política, en la parte económica, en la parte cultural, en el arte, es decir, la reforma, en el sistema educacional de las naciones. Por eso nosotros podemos ver que los países que se expusieron al impacto de la reforma, específicamente los países de Europa del Norte, son potencias económicas. Por el impacto me refiero a Dinamarca, a Estonia, Finlandia, Irlanda, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Reino Unido y Suecia. Son de los países más solventes económicamente y todos ellos se alinearon a la reforma. Incluso los principios de la reforma determinaron su sistema económico y su sistema educacional. Cuando uno piensa en Estados Unidos, que llegó a ser una potencia en el mundo, o lo es todavía, una potencia mundial, nos vamos a dar cuenta que la reforma, de una manera directa o indirecta, también penetró. Cuando pensamos en España, en España también podemos ver el impacto de la reforma. Pensamos en Italia, también podemos ver el impacto de la reforma. Es decir, la reforma produjo una revolución, como dijo el pastor, en sentido integral de la palabra. ¿Alguien bendice a Dios? Por eso es importante. Hay una frase de Simón Bolívar muy conocida. Él dijo que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. La iglesia cristiana tiene su historia. Tiene su historia. Y es una historia rica por lo que esa historia ha generado. Pero dentro de la riqueza de la historia del cristianismo está todos los sufrimientos que es parte de la implicación de seguir a Cristo. Es decir, cuando uno lee el libro de los mártires de John Fox, uno se da cuenta lo que ha significado y lo que ha costado que la iglesia llegue hasta aquí. Cuando uno piensa en cómo nos llegó esa Biblia, que la mayoría de los que están aquí tenemos, la Reina Valera, cuando uno puede conocer, aunque sea estudiar, usted tiene un smartphone, tiene un teléfono inteligente, agarre ese teléfono para algo productivo, no solamente para hacerse un like, no solamente para hacer un en vivo, no solamente para mostrar que compró un carro, que tiene una casa, no solamente para promover las actividades, el itinerario que usted tiene de prédica, no solamente para cuando se monte en un avión hacer un selfie y decir que está en el aeropuerto de Logan en Boston, en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy en Nueva York. No solamente para eso, agarre ese teléfono inteligente, usted que tiene data, y busque historia de la Biblia al castellano, al español. Y cuando usted conozca esa historia, lo que costó, la gente que murieron, la gente que se sacrificaron para que esta Biblia llegara a nosotros, la manera como ellos tenían que trasladar la Biblia de un lugar a otro a través de contrabando, entrándolo en sacos de harina, en sacos de maíz y un montón de cosas para que no la descubrieran. Este libro ha sido el libro más amado de la historia, pero a la misma vez ha sido el más odiado de la historia. Ningún otro libro ha sido más quemado en la historia que la Biblia. Lea la historia. Lea lo que le costó a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera traducir esto a nuestro idioma para que nosotros lo leamos. Y yo le aseguro que cuando usted conozca su historia, usted apreciará y valorará más esto. Hay un vacío tan grande del conocimiento de la Biblia
que cuando uno llega a una iglesia que se cantan cánticos alineados a la Biblia, es como que la gente dice, es un culto muerto. Así es. Culto muerto. La gente no se siente motivado porque no son canciones que vienen a tocar el sistema emocional del ser humano. Es algo que viene a tocar el intelecto del hombre. Amén. Por eso son riqueza, aunque la gente no habla lenguas con ellos. Pero cuando usted escucha que la Biblia es cantada, usted debería sentirse compungido por lo que eso produce. Pero eso no es emocional, porque eso tiene que ver con convicción, no con sentimientos. Y la fe bíblica no está basada en sentimientos ni en caprichos, está basada en convicciones sólidas. Por eso los signos del himnario para mí son una riqueza. Ahora, cuando usted piensa en esos himnos del himnario, usted tiene que pensar en Carlos Wesley y tiene que pensar en Juan Wesley, que fueron los fundadores del movimiento de santidad en Inglaterra, que hoy se llama metodistas, y le han puesto un adjetivo que es metodistas libres, esos que salieron de un sistema que se convirtió en clasista. Pero cuando uno piensa en ese movimiento de santidad que tuvo un impacto tan fuerte, le llamaron metodista por el éxito que ellos tenían en la manera de evangelizar. Incluso llegó a decirse que de cada 3 hogares en Inglaterra, 1 pertenecía al movimiento metodista. Pero ¿cómo se gestó eso? Bueno, ese movimiento nació en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, donde un grupo de jóvenes, dentro de ellos, vuelvo a decir, Juan Wesley, Carlos Wesley, el caso de aquel que le llamaban el príncipe de los predicadores al aire libre, no Spurgeon, sí, John Whitefield. Spurgeon le decían el príncipe de los predicadores, pero a Whitefield le decían el príncipe de los predicadores al aire libre, porque ese señor tuvo una hazaña de predicar durante 28 días de manera corrida a un público, a un auditorio de más de 10,000 personas. Su sueño era predicar 100 sermones en vida, sin ser cristiano. Y cuando murió había predicado más de 14,000 sermones. Tenía tanta autoridad en la palabra que él dividía su día de 24 horas en 3 periodos de 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas dormir y descansar, digerir sus alimentos, y 8 horas para orar y estudiar la Biblia. Pero cuando ese señor se paraba en un púlpito a hablar, había tanta autoridad de lo que salía de su boca, que en varias actividades hubieron gente que simplemente él anunciando un texto bíblico, Hebreos 9:27, cayeron gente muerta. Y cuando a él le dijeron, él oró para que Dios tuviera misericordia y no volvió a morir nadie en medio de eso. ¿Alguien alaba a Jesús? A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese grupo de jóvenes tenían un propósito de 2 cosas: promover la santidad bíblica y promover una reforma a nivel social. ¿Cómo lograron ellos eso? Basado en la Biblia. E incluso una de las dedicatorias más grandes a la Biblia, uno de los compromisos más grandes que yo he podido ver que alguien hizo con la Biblia, recuerdo una oración que hizo Juan Wesley pidiéndole a Dios por su deseo de crecer. Y él decía: oh bendito Dios, porque tú has querido darme tus santas leyes como la regla de mi vida. Pongo voluntariamente mi hombro a tu carga y mi cuello a tu yugo, suscribiendo todos tus mandamientos como santos, justos y puros. Dice él: prometo gobernar y ordenar mi vida toda según tu palabra, y también prometo que nunca olvidaré de aquello que considero mi labor. Es decir, hablando de la naturaleza de la palabra y del efecto que eso produce. Tu palabra es santa, justa y buena. Entonces yo voy a ordenar mi vida y a gobernarla conforme a tu palabra, y nunca olvidaré lo que es mi deber. Amén. Ese movimiento se llamó metodista bíblico, metodistas libres, gloria a Dios, fue el movimiento de santidad, y fue basado precisamente en la Biblia. Es decir, la iglesia tiene su historia, y la reforma, vuelvo a decir, es
una parte elemental de la historia. Regularmente cuando uno piensa en la Reforma, que fue un movimiento religioso, netamente religioso, que tuvo repercusiones en otras áreas, pero fue específicamente un movimiento religioso, espiritual, en el siglo XVI específicamente. Cuando uno piensa en la Reforma, solamente piensa en Lutero regularmente. Pero antes de Lutero hubieron personajes que fueron pre-reformadores, que muchas de las cosas que los reformadores contrastaron, llámese Lutero en Alemania, Calvino en Ginebra, el caso de Juan Knox allí en Escocia, fueron influidos de una manera directa por los pre-reformadores. Juan Hus, Juan Wycliffe, el caso de Jerónimo Savonarola, fueron de esos reformadores, esos pre-reformadores que establecieron una antesala. Lutero tuvo la dicha de que no lo mataron. A Wycliffe no lo mataron tampoco, pero después que él murió, desenterraron, lo declararon hereje y desenterraron sus huesos y lo quemaron. Pero a Juan Hus, que en Bohemia el nombre Hus significaba ganso, a Juan Hus, que era un catedrático y era una persona que fue influida por Juan Wycliffe, este hombre lo llevaron al concilio de Constanza y le dieron un salvoconducto que le garantizaba la vida. El hombre incluso dieron un interdicto contra Bohemia, que no podían oficiar servicios hasta que Juan Hus estuviera en ese territorio, y él tuvo que irse al exilio. Del exilio lo llevaron al concilio de Constanza con un salvoconducto, pero cuando el Papa se enteró que le dijeron que le habían dado el salvoconducto, él dijo que a un hereje no se le puede garantizar la vida. Y en el concilio de Constanza, en 1415, le tiraron los escritos que él había escrito y le dijeron que si él había escrito eso, y él dijo que sí, y le dijo que si se retractaba, y dijo: ¿cómo me puedo retractar de aquello que he predicado durante mi vida? Todo lo contrario, lo que he predicado durante mi vida, hoy lo voy a sellar con sangre. Y le pegaron fuego en la hoguera, y mientras él ardía, empezó a cantar un himno de alabanza. Y antes de morir, cuando ya casi entraba en agonía, profetizó y dijo: podrán asar al ganso, pero no podrán matar al cisne que dentro de 100 años se levantará. Y así murió. 102 años después de esa declaración, se levantó Martín Lutero en el año 1517, clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania, y eso le dio impulso al movimiento reformista. Y a él no lo pudieron matar, aunque lo intentaron, obviamente. Es decir, que esto ha sido una historia maravillosa por lo que ha producido, pero también ha generado derramó mucha sangre. Amén. A los seguidores de Juan Hus le llamaban los husitas, los persiguieron y los exterminaron. A los seguidores de Juan Wycliffe, que incluso él organizó un sistema de predicadores que le llamaban los Lollardos, también los exterminaron y los persiguieron. Pero Dios levantó a Martín Lutero para que clavara las 95 tesis y no pudieron exterminarlo. ¿Alguien alaba a Jesús? A su nombre. ¿Por qué la reforma protestante es tan importante para nuestros tiempos? Porque las mismas cosas, las mismas prácticas que dieron origen a la reforma están en este tiempo y quizás hasta triplicadas. Posiblemente los problemas o las prácticas antibíblicas que hay hoy dentro de la iglesia son mayores que las que había en el tiempo de los reformadores.
Por eso hay una necesidad de la reforma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Volviendo a la Biblia. ¿Cuáles eran de las cosas que los reformadores contrastaron y confrontaron de manera frontal? La infalibilidad papal, la venta de las indulgencias, las simonías. Si ese tipo de cosas se fueron confrontadas directamente por los reformadores. Es decir, cuando hablamos de la infalibilidad papal, lo que se estaba diciendo, lo que se quiere decir es que el Papa era infalible, que el Papa no se equivocaba, que el Papa no cometía errores, que el Papa estaba al nivel de la Biblia. Y cuidado, porque si había una contradicción entre lo que el Papa decía y la Biblia, el Papa se retiraba en una especie de retiro. Y de allá para acá venía con una encíclica o con una declaración papal que le daba más autoridad a la palabra del Papa que a la palabra de la Biblia. Entonces los reformadores se levantan y dicen: no, el Papa no es infalible, la Biblia es infalible, porque la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando uno piensa en Juan Hus, él decía: solo la Biblia es la autoridad del creyente, solo la Biblia es la autoridad del creyente. ¿Y qué decían los reformadores? Solo Escritura. Por eso, posiblemente el personaje más importante de la Reforma no es Martín Lutero, es Juan Calvino. Y la obra más importante de la Reforma la escribió Calvino, que es Las Instituciones de Calvino, que es un libro grandísimo que habla de toda esa realidad y del valor de lo que es la Biblia, es decir, teología pura. ¿Entienden? Entonces, pero yo pregunto, en este tiempo, ¿habrán personas que se creen infalibles? ¿Habrán predicadores, pastores, apóstoles? Que ya no hay apóstoles al nivel de los 12. ¿Entienden? Y si posiblemente el significado y la etimología del apostolado, sí. Pero de manera per se el trabajo apostolar, ya eso no tiene validez, literalmente. Es decir, como los 12 apóstoles jamás, porque las condiciones que había para ser apóstol eran haber estado con Jesús durante su ministerio o haberlo visto después de su resurrección. Y quizás hay muchas personas que dicen: pero ven acá, pero a Bernabé se le llamó apóstol en el libro de los Hechos. Sí, el significado literal del término, porque ¿qué es un apóstol? Un enviado, alguien comisionado. Ese término está. Un misionero es una especie de un apóstol, pero apóstol a la manera de los 12, eso es irrepetitivo en la historia, literalmente. ¿Alguien alaba a Dios? Entonces, hoy en día, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el mayor trabajo? ¿Cuál es la palabra más famosa dentro de este movimiento apostolal de este tiempo? Que es totalmente contrario a lo que es el apostolado bíblico, totalmente contrario. La palabra más famosa es la palabra cobertura. Esa es la palabra más famosa. Y dentro de ese sistema está la palabra honra. ¿Pero qué es lo que vamos a honrar? El nombre, no necesariamente el carácter. Esa es la filosofía que hay hoy. Entonces hay gente que se creen, cada vez que yo escucho la frase, el hombre del momento, eso como que me da alergia, literalmente. Porque Dios no tiene un hombre del momento, Él tiene hombres de momento. E incluso todo el que está aquí es un instrumento y un muchacho demandado. Aquí nadie está por encima de nadie. Aquí todos tenemos la misma importancia delante de Dios, aunque tengamos asignaciones distintas. Esa es la realidad. El hombre del momento, el hombre más usado. No, para mí, las personas más usadas nadie la conoce. Porque a esa gente no le importa que lo conozcan. A esa gente le importa que Dios sea conocido. Eso es lo importante. Entonces, hay gente. Yo escuchaba a alguien que me decía, que alguien dijo, que todo el que le cuestiona es alguien que Dios lo ha rechazado. Que Dios lo rechazó. Al que lo cuestiona. Pero los hombres de Dios deben ser cuestionados. ¿Sí o no? A su nombre. La Biblia no dice que el hombre de Dios tiene que ser irreprensible. Yo me puedo equivocar porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo no puedo ser verdadero si yo no estoy alineado a la fuente de la verdad. Entonces lo que yo digo no es ley ni es mandatorio. Es mandatorio y ley lo que Dios dice. Entonces cualquiera puede cuestionar lo que yo digo. Ahora usted lo que no puede cuestionar es lo que Dios dice. Ese sí es un problema.
Entonces hay gente que cuando se ve cuestionado o cuando hay alguien que conoce Biblia y los confronta, entonces ellos utilizan mecanismos de defensa, literalmente. Entonces esa infalibilidad papal que tenía tanta influencia en el siglo XVI, lo tenemos presente hoy en día dentro de la iglesia. ¿Alguien alaba a Dios? Amén. Y eso es un problema. Por eso es que es importante que el creyente conozca la Biblia, que el creyente se relacione con la Biblia. Porque si no conocemos la Biblia, nos va a pasar lo que dijo Juan Calvino. El pueblo que no conoce la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. ¿Y qué es una herejía? Una falsa enseñanza. ¿Y qué es lo que más hay hoy? Falsas enseñanzas que se han adoptado como verdades bíblicas, aunque sean mentiras. Y la gente está acomodado a las mentiras, y como está acomodado a las mentiras, rechaza las verdades. Por eso es que la gente siente alergia cuando se le habla la verdad. La gente se siente frío cuando le predican la verdad. La gente siente como que Dios no está en el lugar cuando se habla de Biblia. Porque de lo que se le ha llenado a la gente, la mente, es de ilusiones. Amén. Y de caprichos. A su nombre. Por ejemplo, yo ayer predicaba en la iglesia con el tema: quiero lo que Dios quiere. Eso es una frase teológica que es muy sencillo decirla, pero las implicaciones que tiene querer lo que Dios quiere, eso no es tan sencillo. Literalmente, cada final de año, en la víspera de un fin de año, o en la víspera de un año nuevo, y al final de un año viejo, la gente se llena de ideas. Y siempre queremos cosas. Quiero que en mí se cumpla lo que yo no logré en el año pasado. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿lo que yo no logré es lo que Dios quiere para mí o es lo que yo quiero para mí? Ese es el problema. Entonces la gente agarra un versículo bíblico que la mal llamada teología de la prosperidad, o la mal llamada evangelio de la prosperidad, el mal llamado evangelio de la prosperidad, porque ese sistema y esa ideología no tiene que ver nada con el evangelio. La prosperidad del evangelio es una prosperidad espiritual. Lo demás que tú puedas obtener es añadidura, dice la Biblia. E incluso no hay un solo versículo en la Biblia que te motive a ti a enfocarte en lo de aquí. No hay un solo que te haga enfocar en las cosas materiales y en las cosas que perecen. Al contrario, el enfoque bíblico es que no mires lo que se ve, que mires lo que no se ve. A su nombre. El enfoque bíblico es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enfoque bíblico es que Dios suplirá todo lo que me haga falta. Amén. El enfoque es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. ¿Cuáles cosas? Vestido, abrigo y comida. Todas las demás cosas se te va a ser añadida. Ese es el enfoque bíblico. Pero la teología de la mal llamada teología de la prosperidad está basada en lo material y lleva a la gente hasta robar para ser próspero, hasta mentir para ser próspero, hasta engañar para ser próspero. Eso no es prosperidad, eso es miseria. Busque la oración de Juan 17 cuando Jesús ora por sus discípulos, y usted verá que en esa oración, que es llamada la oración sumo sacerdotal de Jesús, Jesús no pide nada material por ellos. No pide ni honra, ni honor, ni prestigio, nada de eso. Pero sí pide que ellos lo conozcan. Sí pide que tengan vida eterna. Él pide que ellos tengan conocimiento de la palabra, que sean obedientes a la palabra. Pide que sean santificados en la verdad. Pide que sean uno para que el mundo conozca. Pide que no lo saque del mundo, sino que lo guarde del mal en el mundo. Es decir, no hay nada material que Jesús pide por ello. Todo está centrado en el aspecto espiritual. Entonces, esa mal llamada teología agarra textos bíblicos, los saca de contexto y establece su pretexto. Y la gente que no conoce Biblia asume esos versículos y vive de acuerdo a eso. Y muchas veces estamos creyendo cosas y estamos declarando cosas que Dios no ha declarado. El hombre no tiene capacidad para declarar nada que no sea aquello que Dios haya declarado. Yo puedo declarar lo que yo quiera, lo que yo quiera. Ellos agarran Proverbios capítulo 6, el versículo 2,
que dice, te has atado con los dichos de tu boca. Y yo a un pastor le digo, ¿y usted ha leído el 1? Me dice, no, pues venga, vamos a leerlo. ¿Qué dice el 1? Que si tú te haces garante de alguien, o si alguien tomó prestado y tú te hiciste garante, tú te haces, quedas preso con los dichos de tu boca. En Israel había una ley de votos, que cuando tú prometías algo tenías que cumplirlo. Por eso Salomón dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Porque cuando tú prometes algo tienes que cumplir. Por eso cuando Esaú prometió y vendió la primogenitura, después quería dar para atrás, pero ya había un voto. Y eso era inviolable. La palabra es la ley. A su nombre. Te agarran el texto y dicen que tú te atas con los dichos de tu boca. Entonces yo agarro ese versículo y si vamos a tomarlo así, entonces diríamos, nadie, si yo quiero no morirme, no me voy a morir. Porque si lo que yo declaro me ato con esos dichos, yo puedo declarar que no me voy a morir y voy a ser eterno en la tierra. Si fuera así, nadie sería pobre, porque todo el mundo declararía que va a ser multimillonario en libras esterlinas. Nadie sería pobre, nadie andaría, es más, nadie viviría en Quitacodaza. Usted no viviría aquí. Literalmente usted no viviría aquí. Usted viviría en otro lado. Usted viviría en el país más seguro del mundo. En Dubái. Un montón de lujos, un montón de cosas. Entonces, no es verdad que lo que yo declare literalmente se va a cumplir como yo lo declaro. Hay que agarrar el versículo que dice, todo lo que pidas creyendo lo vas a recibir. Pero ¿cómo es? Creyendo. Y si yo pido creyendo, ¿cómo estoy pidiendo? Con fe. Y si pido con fe, ¿cómo debo pedir? Conforme a lo que establece lo que me produce la fe. Entonces, si yo pido creyendo, estoy pidiendo con fe. Y si pido con fe, voy a pedir alineado a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y si yo no voy a pedir que Dios mate a una gente, para que Dios no me diga como le dijo un varón, yo no lo voy a matar porque era hijo mío. El varón oraba para que Dios lo matara, porque el hombre le había tomado, él le alquiló un local y el hombre hizo papeles por detrás que el local era de él. Y llevó al varón que le alquiló el local a la justicia. Y el varón oraba de impotencia para que Dios lo mate. Y Dios le dijo, yo no lo voy a matar porque él es hijo mío también. ¡A su nombre! ¿Alguien alaba a Dios? Yo no lo voy a matar porque él también es hijo mío, no lo mató, pero sí le devolví en el local. Literalmente. Entonces Dios no es un Dios caprichoso. Todo lo que yo pida no va a suceder. Todo lo que pida, agarra un texto que tiene su contexto y digo, la Biblia dice que todo lo que pise la planta de mi pie será mío. Y hay gente pisando Mercedes-Benz, Rolls-Royce, hay gente pisando carro, un Hawái, y tú tienes para mantener ese carro. Usted está pidiendo mal, porque usted está pidiendo pensando en sus deleites y en sus caprichos. Eso tiene su contexto. Usted no será suyo todo lo que usted pise. Yo paso por una mansión que a alguien le costó toda la vida y yo voy y la piso, que eso es mío. Un varón compró un carro con mucho sacrificio y yo voy y lo piso, que ese carro es mío. Usted lo que es un ladrón es y un envidioso que quiere lo del otro. Está pidiendo contrario a la Biblia. La teología de la mal llamada teología de la prosperidad promueve eso. Porque el que sea rico, aunque sea en deuda, aunque sea teniendo 20 tarjetas de crédito y por donde quiera que pase, y después que tengo la deuda aquí, que no sé qué voy a hacer, me meto en ayuno de oración para que Dios me supla, o para que alguien me salde la deuda, o para que aquel que me prestó no me cobre, que me diga ya no me debe. El impío es el que toma prestado y no paga. Si usted no tuvo dominio propio para pasar la tarjeta, entonces procure decirle a Dios, quítame esta vanidad que me está robando el alma. Y quítame esta vanidad, que es el peor de los pecados que hay. Estaba dentro de los 7 pecados capitales y era condenado con la muerte. Porque la vanidad arrastra envidia, egoísmo, arrastra un montón de cosas. Porque yo quiero obtener eso, a como dé lugar. A como dé lugar voy a obtener eso. Entonces, no todo lo que yo pida necesariamente va a ser mío. Porque mi palabra o mi declaración nunca va a invalidar lo que Dios ha dicho. Porque Él es inmutable. El cielo y la tierra pasará, su palabra no pasará.
Él no obra contrario a su naturaleza. Y por eso digo, Dios no es caprichoso. Entonces, esa infalibilidad papal que se promovía en el siglo XVI, la tenemos hoy, con gente que se ha cotizado tanto y se siente tan superdotado, que creen que para la gente acercarse a Dios tiene que ser por medio de ellos. Hay gente que se cree tan infalible, que recuerdo a alguien muy famoso, que alguien en una actividad se le iba a acercar y uno de los seguridad le dijo: no lo toques, que en el nivel de unción que él está, hasta te mata. Entonces yo digo, no el que estaba en el nivel, no, la unción encarnada era Jesús. Pues le llamaban el Cristo, que en griego es Cristos en plural. Pero Cristos en plural era un tal con aceite. Él era el Machía, aquel que le derramaban el aceite encima. A su nombre. La mujer del flujo lo tocó y no lo mató. Al contrario, la vida de él le dio vida a ella, porque es una muerta andante. Y el cáncer vaginal que tenía se secó. Jesús es el personaje más importante que existía y andaba entre la gente. Y comía con los pecadores y los pobres. Incluso hablaba con mujeres, que eso no sucedía en Israel, ni que un rabino hablando con mujeres y estableciendo. Pero además de eso, no, un leproso fue para que él lo sanara, y no solo lo sanó, primero lo tocó. Piensa lo que sintió ese leproso cuando Jesús lo tocó. Un hombre que tenía todo ese tiempo así, y tenía tiempo que nadie le daba un abrazo, porque todo lo que él tocaba era inmundo, y Jesús lo tocó y la lepra desapareció. Si quieres puede limpiarme. Y él dijo: sí, yo quiero. Pero antes de sanarlo, primero lo tocó y le dijo: sé limpio. Y el hombre fue limpio. El mayor nivel de unción, y le lavó los pies a los discípulos. ¿Usted cree que esa gente, esos apóstoles de ese nivel hacen eso? ¿De que lavarle los pies a su siervo? No, a esa gente hay que echarle hasta fresco y aire. A su nombre. Y para ir a un lugar a predicar, ya usted se imagina todo el protocolo y hasta el instrumento por donde hay que hablar. Se cree el protagonista, y el protagonismo es Cristo, es la palabra. Mire, para que usted tenga una idea, Lutero, que una persona que influyó al nivel más alto, Lutero dijo una frase famosa de él, precisamente en medio de decir, reflexionando él sobre lo que había pasado, lo que había sucedido con la reforma. Él dijo: mientras yo dormía o bebía cerveza en Wittenberg junto a mis amigos Felix y Adolf, la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Yo no hice nada, es decir, yo simplemente soy un instrumento. Hoy en día hay gente que habla: yo quiero ver tus señales. Yo no te he visto levantando un muerto, no te he visto sanando un enfermo, no te he visto haciendo que le crezca un pie, que es el milagro más característico de esa gente, que le creció un pie o le creció un brazo. Yo creo que Dios no solamente hace crecer pie, Él puede hasta inventarse un pie a aquel que no tiene. A su nombre. Yo creo que Él no solamente puede sanar un corazón, Él puede ponerle un corazón nuevo, si Él quiere. A su nombre. Él puede resucitar un muerto cuando Él quiera. Pero hay gente que quiere mostrar que Dios hizo cosas sin Dios haberla hecho. Sin Dios haberla hecho. Porque el propósito es que ellos sean conocidos y ser promovidos. Oiga, Lutero, una de las personas más importantes de la reforma, digo: yo no hice nada. Mientras la palabra debilitaba al Papa, al papado, y le producía las derrotas más grandes que ningún príncipe ni rey le proporcionó, yo estaba durmiendo. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Hay tanta manipulación hoy en día que la gente quiere hacer cosas en los demás que la palabra no ha hecho. Y si la palabra no hace nada, usted no puede hacer nada. Le digo por qué. Porque de usted no puede salir nada bueno que no sea lo bueno que Dios haya puesto en usted. Amén. Por eso, si usted no está alineado a lo bueno, usted no puede producir nada bueno. El árbol malo no puede dar frutos buenos, pero el árbol bueno no puede dar frutos malos. Si la palabra vive dentro de ti, lo que sale de ti tiene que ser bueno. Juan lo dice: el que tiene la simiente de Dios no puede pecar.
Porque la simiente de Dios está en él. El que practica el pecado es del diablo, porque no tiene la naturaleza ni la simiente de la palabra en su vida. ¿Alguien puede alabar a Dios? A su nombre sea la gloria. Hay gente que quiere producir emoción religiosa no basada en la palabra. Busquen un avivamiento o una reforma real que se haya sostenido en el tiempo, que no haya sido motorizada por la palabra. El pastor leía en Nehemías ahorita. Y si usted lee el capítulo 8 de Nehemías y el capítulo 9, usted va a ver uno de los avivamientos más grandes producidos por la palabra. Usted va a ver levita, el pueblo con hambre de oír la palabra. Y cuando Esdras, el sacerdote, que la Biblia dice que era erudito en la ley de Dios, que era versado, que era sacerdote y levita, que había propuesto en su corazón aprender la ley para enseñarla y para aplicarla. Cuando ese hombre abrió el rollo delante de ellos estaban tan atentos como alguien que tenía hambre que le iban a dar un plato de arroz. Y esa gente desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía estaban dando gritos oyendo la palabra. Leas ese capítulo para que usted vea lo que la palabra produce. Esa gente tenía tanta atención de escuchar la palabra, que cuando oyeron la palabra, lo primero que hicieron fue que rasgaron los vestidos, se humillaron delante de Dios, empezaron a llorar, empezaron a adorar, y no solo eso, empezaron a buscar gente para que venga a oír la palabra. Pero esa necesidad no está hoy, porque la gente muchas veces no va al culto por la palabra ni por Dios, va por el predicador o el artista que va. A su nombre. Usted va a ver que allá en el Olímpico hoy no cabían mandados. Y eso está bien, pues son 60 años. Eso no empezó así. Eso se ha gestionado en el tiempo. Y Dios honra a los que le honran. Eso está bien que vaya mucha gente. Pero hay mucha gente que no va por amor a la palabra, va por amor a la fama, que quiere escuchar a alguien. Porque hay, oye, la palabra da identidad. Cuando Israel salió de Egipto, lo primero que Dios le dio a Israel fue la ley. Por eso hay dos fiestas que Israel celebra que son parte central de su identidad. Está la Pascua y está Shavuot, o la fiesta de Pentecostés. La Pascua remembra la liberación de Israel de Egipto. Y la ley le da identidad. Un pueblo que era esclavo, que no tiene identidad, necesita identidad, una ley, para que sepan vivir. Dios le da la ley y le da su palabra. Entonces la palabra nos da identidad. Cuando tú no sabes quién tú eres, tú serás lo que el otro dice. Por eso muchas veces nuestros servicios son un espectáculo, son un show, son un entretenimiento que se han convertido hasta en una pasarela donde la gente viene a modelar su mejor ropa, donde la gente viene a exhibir el perfume que tiene, pero la gente no viene a exhibir la Biblia que conoció, las horas que ha dedicado a conocer la Biblia, los libros que ha comprado para poder aprender y para poder dar un mensaje que pueda calar al corazón y pueda producir enmiendas y reformas que la gente necesita. Venimos a exhibir muchas cosas y a frontear en el culto del Señor. Y tenemos a Dios como el invitado del culto. ¿Y cómo Dios puede ser invitado en su culto? Pregúntese eso. ¿Cómo Dios puede ser el invitado en el culto de Él? Que la palabra nos da identidad. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú entiendes que tú eres un sacerdote delante de Dios, que tú no necesitas un intermediario para llegar a Dios. Tú no necesitas que alguien ore por ti para que Dios te oiga. Tú puedes orar. Varón de Dios, yo necesito una palabra, pero tú tienes la palabra. Profeta, yo necesito que Dios me hable. ¿Quieres que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Lee tu Biblia mucho, 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 y Dios te va a hablar. No, es que la gente no quiere que Dios le hable. No es que ellos quieren que Dios le hable. Ellos quieren que le digan lo que ellos quieren oír. Y no es que Dios no le habló, es que lo que Dios le habló no le gustó. Y anda buscando otra opinión, anda buscando otra referencia. A su nombre, gloria. ¿Alguien alaba a Dios? La palabra nos da identidad. Por eso hay que conocer la Biblia. Hay que detenerse a conocer la Biblia. Alguien dijo, la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones sean destruidas, se vean destruidas.
A su nombre. Pero oiga lo que dijo Lutero. Hice una alianza con Dios, que no me mande visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las escrituras sagradas, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida como para aquella que ha de venir. Yo no necesito visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Cuando el Señor le dijo a Moisés que él iba a enviar un ángel, dijo: yo no quiero un ángel. Si tu presencia no va, no me saques de aquí. Y eso lo dijo Moisés cuando no había escritura revelada como nosotros la tenemos. Eso lo dijo Moisés antes de que Jesús muriera en la cruz y rompiera el velo y se dividiera en dos y nos diera acceso directo a la presencia de Dios. Entonces hay gente que anda buscando visiones, y muchas veces las visiones que andan buscando no son las que vienen de Dios, es la que viene de ellos, de su cerebro, de su imaginación. Me gusta una persona y me soñé con ella. ¿Alguien alaba a Dios? Me gusta una persona, mi sueño es una mujer rubia, ojos azules, el pelo a los glúteos, una figura esbelta y escultural, y me soñé con esas mismas condiciones. Y digo: Dios me las reveló. Y como Dios me las reveló, me voy a meter a Facebook a buscarla, la que yo vi en el sueño, pero es la que yo tengo en mi mente. ¿Y por qué no te revelaste con una que no era así? Ah, no, porque no te gusta. Eso va en contra de la ilusión que tú tienes. Porque no quiero mezclar mi raza. Ajá. Y el matrimonio tiene que ver con raza, tiene que ver con valores y principios. ¿Por qué hay tantos divorcios en este tiempo? Porque la gente no anda buscando, no está siendo como el criado de Abraham, que le puso señal a Dios para que Dios le ayude a encontrar a la mujer que el siervo, el hijo de su señor, necesitaba. Y la señal que él puso se cumplió. Él no dijo que tenía que ser bella, deslumbrante, nada de eso. La que Dios tenía para él. ¿Usted no se ha fijado que Abraham tuvo varias esposas? ¿Verdad que sí? Y Jacob también. ¿Usted no se ha preguntado por qué Isaac tuvo una sola? Una sola. En una época donde era permitido que los hombres, que la poligamia era permitida, Isaac tuvo una sola mujer. Incluso Isaac, que es un modelo de Cristo. Porque cuando su papá lo fue a ofrecer, él no mostró resistencia. Uno de los personajes más mansos que hay en la Biblia. Incluso ni siquiera uno ve tachas en la vida de él, ni registro de cosas malas que ese hombre hiciera. Pero de valores. Entonces la gente no quiere orar para conseguir una pareja. La gente quiere buscarla a su manera, a su forma, el físico, el cuerpo, la solvencia económica. Y tenemos todo eso. Y si el éxito de un matrimonio dependiera de eso, los actores de Hollywood tuvieran los matrimonios más solventes y más perdurables de la historia. Porque tienen fama, popularidad, dinero, prestigio, jet privado, carros personalizados, tienen de todo, mansiones con 20 habitaciones, con 15 cuartos, un montón de piscina. Pero le falta lo más importante, le falta Cristo. ¿Alguien alaba a Jesús? Porque el matrimonio es un asunto de tres: un hombre y una mujer teniendo a Dios como centro y como conector. Entonces, si la ausencia de un matrimonio, lo que va a dar es tragedia. Por eso hay tantos divorcios entre la iglesia. ¿Alguien alaba a Jesús? Déjense guiar por la palabra. Que la palabra tiene el consejo de Dios para usted y para mí. La reforma protestante, posiblemente los postulados de ella, son las cosas que nosotros necesitamos en este tiempo. Los reformadores promovieron 5 cosas, o las 5 solas, que son famosas. Y yo creo que ese fue el corazón mismo de la reforma. La sola escritura, la sola fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Yo creo que en este tiempo se necesita eso. Hay que promover la escritura. La palabra es la regla de fe y de conducta del creyente. Amén. A Lutero, en enero del año 1521, lo convocaron a Worms a defender las 95 tesis.
Sus seguidores le dijeron que no fuera porque le iban a hacer lo mismo que le hicieron a Juan Hus en 1415 en el Concilio de Constanza. Sin embargo, él quiso ir a la dieta. Una dieta era un consejo de Estado. Es decir, cuando usted oye la dieta de Juan Hus, no está hablando de una dieta de comer arroz ni nada de eso. Era un consejo de Estado para discutir los asuntos del Estado. Y como las 95 tesis habían promovido una revolución general y confrontaba esas prácticas antibíblicas, entonces convocaron a Lutero. Pero aparentemente lo convocaron para que él defendiera las tesis. Pero cuando él fue, no era para que defendiera las tesis. Era simplemente para hacerle dos preguntas. La primera de ellas era: ¿usted escribió eso? Y él contestó: sí. Digo, ¿usted se retracta? Pero vinimos a no. ¿Usted se retracta? Pidió 24 horas. Y después de las 24 horas, cuando él retorna, vino posiblemente con la frase que captura el espíritu de la reforma. Él dijo: si no me convencen mediante testimonio de las Escrituras y por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautivada o está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Y lo último que dijo fue: que Dios me ayude. Cuando a usted se le enseña algo, usted pregunta eso. La gente no pregunta eso, porque la gente no tiene cultura de lectura. Hay gente que tiene 20 años dentro de la iglesia y nunca se compra una Biblia. La Biblia que tiene se la regalan. Hay gente que tiene toda la vida en el Evangelio y nunca ha comprado un diccionario bíblico, un comentario bíblico, un diccionario teológico, un diccionario de palabras hebreas y griegas. Lo han comprado. Dios me llamó a predicar. ¿Y qué tú estás haciendo para predicar? No, abre tu boca que yo te la llenaré. ¿Y dónde está eso? Salmo 81:10. La Biblia dice: abre tu boca que yo te la llenaré. ¿Y de qué te la van a llenar? El Señor le dijo a los discípulos que no temieran cuando lo llevaran ante los concilios, que el Espíritu le daría la palabra en esa misma hora. ¿Pero cuál palabra? La palabra que ellos aprendieron. Ellos se sentaban a los pies de Jesús a aprender y a recibir las cátedras para predicar como Él predicó, para enseñar lo que Él enseñó y para hasta sufrir de la misma manera que Él lo hizo. La gente nos pregunta: ¿dónde la Biblia dice eso? Y me dice: la Biblia dice tal cosa. ¿Y qué significa lo que dice? Pues la Biblia puede decir una cosa y significar otra cosa. Y yo sé lo que dice, pero no entiendo lo que significa lo que dice. Entonces, si yo sé lo que dice y no entiendo lo que significa, es como que yo no sé lo que dice. Es igual que yo sepa, yo veo un letrero en un idioma que yo no puedo decodificar. Yo estoy viendo el letrero, pero no estoy entendiendo el significado. Y al no poder descodificarlo, no podré entender cuál es la indicación que se me está haciendo a través de eso. Para que no nos pase lo que le pasó a una muchacha norteamericana que fue a un restaurante y vio un letrero en chino que le gustó, le agradó, y mandó a inscribir eso en un poloche, en un t-shirt, pero ella no sabe lo que significa lo que dice. Y lo que decía el letrero era: barata pero buena. ¿Sabía? Dice, se estaba vendiendo y no lo sabía, porque el que no sabe es como el que no ve. Eso mismo le pasa al que anda con Biblia y no conoce Biblia. Usted no sabe. Y nos ponen aquí con la cabeza para abajo y los pies para arriba y nos sentimos bien. Salimos del culto. El culto fue glorioso. ¿Y de qué se predicó? No sé. ¿Cuál fue el tema? Tampoco sé. ¿Qué te marcó? No sé. ¿Y cuál fue la cita bíblica? Se me olvidó. ¿Y por qué fue glorioso el culto? Si ni siquiera recordaste el mensaje que se me predicó. Es glorioso porque la gente saltó, gritó, se arramió.
se revolcó en el piso, aunque eso no haya producido nada en ellos. Hay que promover la sola escritura, la palabra. Esto es lo que necesitamos como iglesia. ¿Usted quiere conocer de soteriología? La soteriología es la rama de la teología que habla acerca de la salvación. Neumatología del espíritu, vaya a la Biblia. ¿Usted quiere conocer eclesiología? Vaya a la Biblia. ¿Quiere conocer antropología pura? Que ningún otro libro puede hablar de antropología o estudiar al hombre como la Biblia habla. Vaya a la Biblia. La Biblia te dice lo que es el hombre. La Biblia te dice cómo está dividido el hombre, cómo está fraccionado el hombre. La Biblia dice cuáles son los atributos de la personalidad que Dios puso en el hombre. La Biblia dice a dónde ve el hombre después de la muerte. ¿Verdad que sí? La Biblia dice lo frágil que es el hombre. La Biblia habla de la transitoriedad del hombre. La Biblia describe cómo es la vida del hombre. Es como la neblina, es como el día de ayer, es como la sombra. La Biblia lo define. E incluso la Biblia dice que el hombre que esté en hombre y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Usted quiere conocer? Vaya a la Biblia. ¿Quiere conocer escatología? Vaya a la Biblia. La Biblia es un libro que habla de todo. De todo. Matrimonio, familia, crianza de los hijos, disciplina espiritual. Es decir, la Biblia habla de todo. Por eso la escritura debe ser sola. No es el hombre que me debe guiar. No es mi palabra, no es mi sentimiento, no es un sueño, no es una experiencia. Porque hay cosas que son doctrinales y personales. No son las experiencias personales que me deben guiar, son las doctrinales. Amén. John Cho, cuando inició su ministerio en Corea, le pidió a Dios una bicicleta, una silla de rueditas y le pidió un escritorio. Porque él encontró en la Biblia que lo que él pida creyendo lo va a recibir. Y después de tener unos meses orando por eso, dice el Señor, pero tu palabra dice que lo que yo pida lo voy a recibir. Y tengo meses pidiéndotelo y no me lo has dado. Y Dios le dijo, lo que pasa es que en el mundo hay muchos tipos de escritorios, diferentes tipos de bicicletas y distintas sillas de rueditas. ¿Cómo tú lo quieres? Él dijo, pues yo quiero un escritorio de caobas hecho en las Filipinas, una silla de rueditas hecha en Japón y una bicicleta Mitsubishi versión americana. Y fue un misionero y le regaló el escritorio de caobas hecho en las Filipinas, la silla de rueditas hecha en Japón y la bicicleta Mitsubishi versión americana. Y desde ese día él no le pidió a Dios nada sin especificarle cómo lo quería. Ahora, si yo escucho ese testimonio, voy a pedir así. Eso no es doctrinal. Él es soberano, ¿verdad? Dios. Él hace lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Y como Él es soberano, nadie lo puede cuestionar. Pero lo doctrinal no es eso. Lo doctrinal es 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El día pasado escuché a alguien que daba un testimonio impresionante. Y la gente se queda con la boca abierta. Pero cuando tú analizas eso, dices, hay un problema. Un hombre que era millonario en Estados Unidos vendió todas las propiedades para irse de misión al África. Y cuando llegó a África, lo primero que le pasó fue que quedó ciego. Y cuando él quedó ciego, le dijo a Dios que es una vergüenza que él, siendo un siervo de Dios y habiendo vendido todo en Estados Unidos, se haya quedado ciego. Y el varón que contaba el testimonio dijo que tenía un problema y le dijo a Dios a sí mismo que era una vergüenza que él, siendo un siervo de él, tuviera problemas en los riñones. Y yo dije, eso suena bonito, pero no todo lo que suena bonito es necesariamente verdad. ¿Cómo que es una vergüenza que yo me enferme como siervo de Dios? Es una vergüenza que yo me muera como siervo. No hay una ley que todos vamos a morir. Imagínense que Pedro haya dicho antes que lo crucificaran, es una vergüenza que me crucifiquen con la cabeza para abajo. O que Pablo haya dicho en un lugar llamado Las Tres Cruces, es una vergüenza que me vayan a decapitar. O que Job haya dicho, es una vergüenza que yo haya perdido todo, siendo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No, al contrario, la Biblia dice que sí, que somos herederos de Él y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el mundo tendréis, pero confíen, yo he vencido
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, si el justo con dificultad se salva. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas lo librará Jehová. Me empujaron con violencia para que me cayese, pero Jehová me ayudó. ¿Dónde la Biblia dice que usted está eximido o será eximido de sufrir? ¿No aparece en la Biblia? Al contrario, Jesús le dijo a los discípulos: va a llegar la hora que cualquiera que los mate va a pensar que está sirviendo a Dios. Y a Jacobo y a Juan le dijo: de la copa que yo bebo, ustedes podrán beber, y con el bautismo que yo soy bautizado, ustedes serán bautizados. Y ellos dijeron: sí podemos. Pero la copa que ellos iban a beber, Jesús le está hablando del sufrimiento, y el bautismo le está hablando de la muerte. Y de los 12 discípulos hubieron 11 que murieron trágicamente, y de esos 11 hubieron 6 que murieron de la misma manera que Jesús murió, crucificado, incluyendo a Pedro con la cabeza para abajo por orden de él, y a Andrés, el hermano de Pedro, que duró 2 días predicándole a la gente de Cristo clavado en un poste. A ti te duele la cabeza y ya no quieres ir a la iglesia. Cayó un aguacero y tú no te quieres mojar, porque si te mojas te da fiebre. Y cantamos la canción: he decidido seguir a Cristo, y no conocemos la historia de esa canción. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Busque la historia, métase a Facebook y busque la historia para que se le sea más fácil, y usted verá quién fue que dijo eso y en qué circunstancias lo dijo. ¿Usted estaría dispuesto a decir eso? ¿Alguien alaba a Jesús? Necesitamos la palabra. Dice donde leímos que la escritura es inspirada y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El crecimiento espiritual del creyente será proporcional al conocimiento práctico que tenga en la Biblia. Por eso, la reforma en la iglesia de hoy será el resultado de que la palabra sea predicada y que esa palabra que fue predicada sea aplicada. Esa es la idea. No basta con predicarla y no aplicarla. Hay que predicarla y aplicarla. Porque lo que trae resultado y reforma es que yo la viva. Usted le puede preguntar al entero que toda su transformación empezó a la luz de lo que él conoció en la palabra. En el monasterio donde estudiaba, preparándose para ser monje, encontró el tesoro más preciado que es la Biblia, y encontró el capítulo 1, versículo 17 de Romanos. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Necesitamos la sola escritura, la sola palabra. No es el pastor, no es el predicador, es la palabra que me debe guiar. Si lo que el pastor me está predicando no se conforma a la Biblia, yo no puedo obedecer lo que el pastor está predicando. Si lo que me están instruyendo y me están indicando es algo que no se alinea a la Biblia, yo no puedo obedecer eso. Porque si obedezco lo que es falsedad, estoy patrocinando la falsedad que se está promoviendo. ¿Alguien alaba a Jesús? E incluso el mismo Calvino dijo: es mejor estar dividido por la verdad que unidos por el error. Es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Amén. Y algo más, el mismo Calvino dijo otra cosa, Lutero dijo otra cosa en base a eso, en base a esa realidad de que lo que pasa cuando nosotros nos exponemos al error y no confrontamos eso. Yo creo que hay necesidad de que usted y yo valoremos, apreciemos, y que usted y yo nos expongamos a la maravillosa palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Necesitamos la sola escritura. La palabra tiene todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito. Amén. En la palabra está revelado todo lo que el hombre necesita saber. Escudriñen la escritura porque ella dan testimonio de mí, y en ella está la vida eterna. Habrá un descubrimiento mayor de conocerlo a Él y de tener vida eterna en Él. ¿Y cómo yo logro eso? Escudriñando las escrituras. ¿Y qué implica escudriñar la escritura? ¿Leerla simplemente? No. Escudriñar es analizar, examinar
estudiar e implica analizar. E incluso el término griego que se translitera a nuestro idioma para definir el verbo escudriñar es el término anacrino. Anacrino tiene dos connotaciones. En primer lugar, anacrino habla de analizar con exactitud y cuidado. ¿Cómo tiene que ser estudiada la palabra? Así mismo, con exactitud y cuidado. E incluso a Tito, a Pablo, a Timoteo, Pablo le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, dedícate, entrégate, envuélvete, sumérgete, para que eso se te impregne en tu vida. Pero también le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. También le dice, procura presentarte. Allí le dice, ocúpate. Aquí dice, procura presentarte ante Dios aprobado. Oiga, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si usted agarra ese versículo, usted va a ver que el tipo de acercamiento que usted y yo tengamos a la palabra va a determinar el tipo de actitud que vamos a asumir hacia ella y el resultado que ella va a producir hacia mí. Pero muchas veces la palabra está siendo predicada y usted ve a la gente mirando para el techo porque no le interesa, no le llama la atención. No somos como los creyentes de Berea, que mientras Pablo les predicaba, posiblemente el mayor predicador, el mayor de los apóstoles, el mayor teólogo que encontramos en la historia, el que desarrolló la dogmática cristiana, mientras Pablo les enseñaba, ellos se escudriñaban cada día. Dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Y dice la Biblia que eran más nobles que los de Tesalónica. Y eso es mucho decir. Pensar en que eran más nobles en el superlativo que los de Tesalónica. Cuando usted ve la iglesia de Tesalónica, es una iglesia modelo, al nivel más alto. Y la Biblia dice que los creyentes bereanos eran más nobles. Recibieron con toda solicitud y escudriñaban cada día. Es decir, no importa que usted sea el mayor predicador, el que conozca más Biblia, el que maneje los originales, yo tengo que comprobar que lo que usted me está diciendo no contrasta el orden que Dios ha establecido en su palabra. Yo no voy a depositar mi fe. Mi fe no es responsabilidad de la iglesia. Mi fe es responsabilidad mía. Por eso yo tengo que ser exigente en la manera como mi fe se construye. La fe viene por el oír. ¿Qué yo estoy oyendo? ¿A qué le estoy prestando atención? ¿A quién estoy siguiendo? Si yo agarro el teléfono para buscar las controversias y para seguir a los rabacucos que lo que hacen es reír a la gente, es una desgracia y es una tragedia, porque ¿de qué manera tu fe va a ser edificada? Si usted va a buscar a aquella sierva que salió, pues yo no voy a mencionar, usted sabe quién es, que salió hablando de manera promiscua por ahí, que ella es famosa, todo el mundo habla de ella, porque ya ella logró el objetivo, pasar en la farándula rastrera. Esos no son términos que un cristiano lo debe utilizar, y más en una red social que esté expuesta a diferentes tipos de grupos. Y usted lo ve en privado, en una charla matrimonial, que es otra cosa, pero de manera expresa, sí, de manera pública. Eso es una tragedia. Usted anda buscando controversia, entonces su fe, ¿en qué estará basada? En controversia. Buscar lo controversial, ser mediático como dé lugar. Y voy a invitar al Pachá, que cuando no suena, él crea su sonido. Cuando no suena, crea el sonido. Hay gente que pasó nada, se inventa un testimonio. Se inventa que andaba, que era un brujo y se montaba en una caja de fósforo y viajaba a Haití. ¿Alguien alaba a Dios? Se inventa que era un control y que controlaba 50 puntos de droga. Y usted lo ve con el pecho abierto en los púlpitos, como vanagloriándose de eso. Y es como dijo una persona en una ocasión: el que comete un pecado, el que cae en pecado es un hombre. El que se duele de caer en pecado es un santo. Pero el que se vanagloria del pecado que cometió es un diablo. Hay gente con el pecho abierto vanagloriándose de él. Y yo pregunto, ¿y cuál es la honra de ser un delincuente? ¿Cuál es la honra de una gente pararse en un púlpito y decir, yo era un violador? Eso no debería ni siquiera de decirse, por la vergüenza que eso debe generar. Que yo tenía 50 mujeres, para mí es una honra decir que yo tenía una sola novia y una esposa mía. Ya. Eso para mí es una honra. Pero ¿cuál es la honra de tener 20 mujeres? Y producto de tener 20 mujeres, usted tuvo 50 hijos en la calle.
que usted sabe que tiene hijos, pero usted nunca ha sido papá. ¿Cuál es la honra de eso? Usted no debería decir eso, porque usted va a quedar mal. Y él mantiene a los 50, va a pensar la gente. Entonces, hay cosas que uno debería ni siquiera decirlas. ¿Alguien dice amén? Amén. A su nombre. Entonces, usted tiene que ser responsable. La fe se alimenta por el oír, pero la fe también decrece y se desnutre a través de lo que oímos. Porque si es cierto que la fe se construye por oír la palabra, no es menos cierto que si yo no oigo la palabra, ¿qué va a pasar con la fe? Se va a derrumbar. Se va a derrumbar. Tenemos que tener cuidado. Mi relación con Dios ni siquiera debe estar basada en 4 paredes. Hay gente que ora cuando llega al templo. Tienen todo el día y no tienen tiempo para sacar un tiempo para orar. Oran cuando llegan al templo y se hincan. Hay gente que lee la Biblia cuando llega a la casa y para andar con ella en la calle, pero no son una Biblia caminante. Y si usted es responsable de su fe, y usted tendrá que rendir cuenta a Dios. Entonces la fe bíblica te da obediencia y te da fidelidad. Y cuando tú eres obediente y eres fiel, entonces tú vas a hacer lo que Él dice. ¿Qué estamos obedeciendo? ¿Qué representa la palabra de Dios para nosotros? Analizarla con exactitud y cuidado. Esa es la primera connotación del verbo escudriñar en el griego. Y la segunda connotación es examinar de arriba a abajo para hallar el sentido. No es sencillo eso. Descubrir el sentido de la Biblia, conocer el contexto histórico y el contexto gramatical, eso es un proceso que implica lo que Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate, entrégate, dedícate. Cuando yo escucho el término levita en este tiempo, hasta tiemblo. Porque ¿cuáles son los levitas de hoy? Los que tocan. A eso se le llama levita, a los que tocan. Pero cuando uno ve, por ejemplo, lo que era un levita en la antigüedad, era algo de mucho peso. La mayoría de los levitas eran sacerdotes. Pero ¿dónde hacían vida los levitas? En el templo. ¿Quiénes lavaban el piso del templo? Los levitas. ¿Quiénes lavaban las ropas de los sacerdotes? Los levitas. ¿Quiénes cambiaban las mechas de la menorá? Los levitas. Pero no solo eso, los levitas estudiaban la Torá en las madrugadas para descubrir los secretos de la Torá. De lo que menos conocen los músicos de este tiempo de Biblia, la mayoría, habla en sentido general, no en sentido particular. Pero cuando usted lee la historia de Esdras, ¿quién eran los que le leían la ley, el rollo al pueblo y los que le ponían el sentido? Eran los levitas. Vaya a la Biblia, los que encontraron el rollo en tiempo de Josías. Mire a ver quién eran los que enseñaban eso. Los levitas. Bendito sea Dios. Sola escritura. Si tenemos sola escritura, todo lo demás, los 4 demás postulados, van a ser resultantes a eso. Es decir, no podemos llegar a la sola fe, a la sola gracia, a solo Cristo y a darle a Dios la gloria solamente si no tenemos sola escritura. Es imposible. Si usted tiene sola escritura, la fe que usted va a tener es la fe bíblica. Amén. Y esa fe bíblica es una fe práctica, es una fe viva, es una fe contextual, es una fe que te hace vivir de acuerdo a lo que tú crees. Tú no puedes decir que Dios es bueno y ser malo. Tú no puedes decir que Dios perdona y ser incapaz de perdonar a aquel que te ofendió. Tú no puedes decir que Dios es dador y Dios es proveedor y tú tener la capacidad de proveerle a alguien que necesita y cerrar tu corazón contra eso. Es decir, la fe bíblica no es como no han querido vender. La gente agarra que la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la gente está malinterpretando el texto. Por eso que Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Yo no fui salvo por obras. Yo fui salvo por la obra que Él hizo por mí, no por mis méritos. Pero esa obra que Él hizo por mí va a dar como resultado que yo sea un hacedor de buenas obras. Por eso, cuando Pablo habla de eso, que soy salvo por gracia, por medio de la fe,
no por obras para que nadie se gloríe. En el verso 10 de Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que pasa es que la gente lee un versículo y obvia el contexto general. Amén. Entonces cuando uno lee eso se da cuenta que Santiago y Pablo no difieren. Pablo habla de la fe salvadora y Santiago habla de la fe que es el resultado de la fe salvadora que lleva a una fe práctica de esa fe. Y por eso cuando habla de esa fe dice, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por medio de las obras. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, eso mismo pasa con la fe que no tiene obras. Tiene que tener obras. Por eso nosotros somos árboles que estamos llamados a dar frutos. Y el fruto que tenemos que dar es un fruto bueno, porque la semilla que nos plantaron es una semilla buena. Y si esa semilla es buena y nosotros somos un terreno bueno, el fruto que se va a dar en ese terreno, el resultado de la semilla que se plantó también será bueno. Esa es la realidad. Y si tenemos sola escritura, va a haber solo fe. Vamos a vivir conforme a la fe. No una fe romántica, sino una fe que está basada en convicciones. Amén. En convicciones, no en emociones, no en caprichos. Amén. Pero esa sola escritura que produce la fe también nos va a llevar a solo la gracia. Y la gracia, ¿cómo nos hace ver a nosotros? Y cómo nos hace ver a los demás. La gracia no nos hace ver superdotados. La gracia no nos hace ver fuertes. La gracia no nos hace ver dignos. La gracia no nos hace ver merecedores de nada. Todo lo contrario. La gracia nos hace ver nuestra propia miseria, nuestra propia indignidad y nuestra propia capacidad. A San Francisco de Asís, en una ocasión, una persona lo llamó y lo confrontó y le dijo, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? Y él le dijo, ¿por qué a mí? Le dice él, ¿por qué todos te quieren oír a ti, seguirte a ti, si tú no eres tan noble, ni tan buen parecido, ni perteneces a una familia que sea de una clase alta? ¿Por qué todos quieren seguirte a ti? Y él le dijo, ¿quieres saber por qué? Lo que pasa es que Dios, sus ojos santísimos, andan inspeccionando dentro de todos los hombres. Y él no pudo encontrar a alguien más indigno y más miserable que yo. Y por eso me escogió a mí, para confundir a la nobleza y a la sabiduría y a la magnificencia. Es decir, él no me escogió porque yo soy un superdotado. Él me escogió porque yo soy el hombre más miserable. Y de esa manera él muestra su gracia, para que yo sepa que no depende de mí, depende de él. Por eso es que la doctrina de la gracia es la doctrina más importante que hay en la Biblia. En hebreo, la palabra gracia se translitera como Hesed. Hesed habla de amor constante. Incluso en Oseas capítulo 14, versículo 4, dice, le dijo Dios al pueblo de Israel, le dice que Él los amó de pura gracia. De pura gracia. En griego es charis, que es favor inmerecido. Si usted hace un sincretismo entre esas dos definiciones, va a llegar a la conclusión que la doctrina de la gracia habla del amor inconstante, del amor constante, del amor incomparable, del amor inigualable. Habla de las dimensiones del amor de Dios, que excede a todo conocimiento y es alto, ancho, profundo y es sobrenatural. Amén. Ese amor incondicional que no espera respuesta. Dentro de los 4 tipos de amores que hay en griego, el único amor que no espera respuesta es el amor ágape, el amor incondicional. Después, el eros, el estorges y el fileo son amores que esperan una respuesta. El amor de Dios no espera respuesta. Por eso Dios ama a los buenos y a los malos. Y en ese amor hace llover para buenos y para malos. Y hace salir su sol para justos e injustos. A eso teológicamente se le llama la gracia común. Es decir, Dios comparte su gracia con todo ser humano. Todo el que se despertó hoy ha sido favorecido por la gracia de Dios. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. A todo el mundo le pasó eso. Lo que pasa es que hay gente que no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. Y sabemos que nacimos y abrimos los ojos hoy porque Él lo quiso. Sabemos que anoche nos acostamos o nos acostamos hoy
Y durante horas estuvimos muertos porque perdimos contacto de nuestro entorno. Pero abrimos los ojos porque Dios en su misericordia hizo que nosotros despertáramos. Entonces la gracia te hace ver tu propia miseria, tu propia indignidad, tu propia incapacidad, tu propia insuficiencia. Pero esa misma gracia te hace ver que Dios es poderoso, que Él es suficiente, que Él es digno, que Él es maravilloso, que Él es todo santidad. Entonces esa gracia, toda persona que ha sido impactado por la gracia va a ser una persona agradecida. Porque el impacto de la gracia produce corazones agradecidos. ¿Cuánto han leído la historia de la mujer que la Biblia dice que era pecadora? En Lucas capítulo 7, el verso 36 hasta el verso 47. Y Jesús estaba en la casa de Simón. Y en medio de una fiesta que a ella no le invitaron, ella fue con un perfume en un frasco de alabastro. ¿Cuánto han leído esa historia? Se dice que ese perfume que ella llevó para unir a Jesús estaba valorado en lo que un obrero se ganaba en un año entero de trabajo. Es decir, esta mujer está tan agradecida de lo que Él hizo por ella que dijo, la manera de yo honrarlo tiene que ser con lo mejor de mi vida. Amén. Pero cuando ella llegó allí, la Biblia dice que se tiró a los pies. La Biblia dice que quebró el frasco donde estaba el perfume. La casa se llenó de olor y empezó a unirlo y a secarlo con sus cabellos. Y mientras esa escena se escenificaba, la Biblia dice que Simón en sí mismo, a manera de soliloquio, decía, si este verdaderamente fuera profeta. Él no lo verbalizó, lo dijo en su mente. Si este verdaderamente fuera profeta, supiera qué clase de mujer, que es pecadora. La Biblia dice que ella era. Simón decía, ella es. Y mientras él decía eso, Jesús lo miró y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Había dos deudores. Había uno que debía 50 denarios y uno 500. Y a los dos les saldaron la deuda. ¿Cuál tú crees que amará más? Y él dijo, al que se le perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Yo vine a tu casa y tú no me diste besos. Yo vine a tu casa y tú no me diste agua para mis pies. Sin embargo, esta mujer no solamente me ha ungido, también lo ha secado y lo ha enjugado con sus lágrimas. ¿Sabe por qué ella lo hace? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y dice, y donde quiera que se predique el evangelio, se va a hablar de lo que esta mujer ha hecho hoy con ella. Esa es una adoración. Pero ese es el resultado de un corazón que ha sido impactado por la gracia. ¿Cuántos de los que están aquí han sido impactados por la gracia? Mire, yo vivo con algo consciente. A Michael Schumacher, los que han escuchado ese nombre, ex piloto de la escudería de Ferrari, en el 2013, esquiando en Francia, en medio de la nieve había una piedra y él chocó con la piedra y chocó otras veces con su cabeza. Incluso el casco que tenía se rompió. Y el hombre desde ese día tiene 10 años en estado vegetativo, siendo multimillonario en dólares. 10 años en estado vegetativo, que no habla, no responde, no conoce nada. Y cuando yo tenía 1 año, mi mamá me dejó caer y me dio un golpe tan grande en la cabeza que entré en comienzo de meningitis. Los médicos decían que era mejor que yo me muriera a que yo viviera. Porque si vivía iba a quedar un vegetal. Y Dios no solamente hizo el milagro en mí, sino que ni siquiera nunca me ha dado un dolor de cabeza en casi 40 años de vida que yo tengo. Y yo tenía 1 año de edad. Pero en días pasados, hace como 1 mes atrás, estando en la iglesia dirigiendo la oración de las 3 de la tarde, casi finalizando la oración, me quedé dormido de pie y me fui de lado y me di un golpe en la cabeza, que me dieron 7 puntos en la cabeza y me hice un hoyo tan grande que el médico que me cosió, me iban a coser unos enfermeros y dijeron, no, prepárame todo que yo lo voy a coser. Y cuando me hicieron el estudio yo no tenía nada en la cabeza. Pero oiga esto, el golpe que yo me di fue tan fuerte que si usted ve toda la sangre que yo boté, y yo no me acuerdo de absolutamente nada de lo que me pasó. Y Michael Schumacher tiene 10 años en estado vegetativo, siendo multimillonario en euros. A mí me hubiese podido pasar lo mismo.
Posiblemente usted era una candidata a ser la prostituta más grande que iba a haber en este barrio. Posiblemente usted iba a ser el delincuente más grande o el sicario más grande que iba a tener el mundo. ¿Qué pasó? La misericordia y la gracia de Dios te alcanzó. Por eso la gracia no te hace del digno. Cuando Pablo vio la realidad de lo que había en él, dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el impacto de la gracia es tan evidente en él que el Señor escogió a uno de los perseguidores más acérrimos para que se convierta en uno de los predicadores más aguerridos que ha tenido la historia en la humanidad. Y el Señor dijo: también es un acto de gracia que de la misma manera que tú azotaste, a ti te azote. A Pablo, pues, los maltratos que a él le infligieron posiblemente quintuplicaron lo que él produjo. Si no lo cree, lea 2 de Corintios capítulo 11, el verso 24 hasta el verso 26, y usted va a ver todo lo que ese Señor pasó. A su nombre. ¿Alguien alaba a Dios? Y si eso fue también parte de la gracia. Pero el mismo Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero ese mismo Pablo dice que al último que Dios se le presentó fue a él, como un abortivo. Dice que él no merecía ser apóstol porque perseguía a la iglesia. Y todo fue el resultado de la gracia. ¿Quién te distingue? Dice Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como que si no lo hubieses recibido. La gracia es la doctrina más importante del Evangelio, porque te hace ver débil, no fuerte. Y cuando tú entiendes tu propia debilidad, ese es el camino perfecto a la fortaleza. El Señor se lo dijo a Pablo cuando era dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si tienes la escritura como elemento principal, como regla de fe y de conducta, si tienes la Biblia como tu brújula, como tu estandarte, como tu fundamento, como tu alimento principal, si tienes la Biblia como el freno que te frena y te dé el dominio propio, si tienes la Biblia como la fuente de pureza y de libertad, entonces tendrás la fe que esa escritura produce y vivirás de acuerdo a la gracia que la misma palabra te lleva. Usted y yo no somos más importantes que nadie. La gracia se manifestó en nosotros. Ayer yo leía sobre el personaje considerado con el IQ la inteligencia, el coeficiente intelectual más alto. Y se dice que el coeficiente, por ejemplo, más alto es como de 90 a 110. El que está, por ejemplo, en el estado medio, que el 6% de la población mundial tiene ese coeficiente, está de 111 a 120. Y el personaje del que yo leía, su coeficiente intelectual estaba en 300. Con 1 año y 6 meses le pidió a la mamá que le trajera un periódico del New York Times y empezó a leerlo. Y su mamá, que era doctora, le temblaron las rodillas. A su nombre. Se murió de 46 años y en vida aprendió a hablar más de 40 idiomas. E incluso inventó un idioma él mismo. Sin embargo, odiaba estar dentro de la gente. Producto de ese coeficiente intelectual y con tanta sabiduría, se aisló de la gente y vivió en soledad. Ni siquiera nunca tuvo una relación. Ya usted puede saber, entró a Harvard a los 11 años de edad. ¿Alguien bendice a Jesús? A su nombre. Pero ¿de qué vale todo eso si eso no es el resultado de la gracia? Posiblemente usted casi no sabe ni leer bien, quizás no sabe escribir, pero es la persona más feliz del planeta, porque la gracia de Dios vive dentro de ti. Y eso te da una gratitud que te come un arroz blanco vacío y levanta tu mano para arriba y dice: Señor, quizás no es la mejor comida que alguien pueda comer, pero para mí esta es la mejor, porque a esta hora hay un montón de gente que ayer no comieron, antes de ayer no comieron, hoy no han comido y no saben cuándo van a comer. Te doy gracias por este bistec, este manjar que me voy a comer hoy. A su nombre.
El que ha conocido la gracia no tiene el lenguaje de la queja. Porque en el reino de Dios la queja no es parte central de la vida, de la naturaleza de alguien que ha sido impactado por la gracia. Es la gratitud a su nombre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay que dar gracia en todo y por todo. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Pero yo no tengo un carro del año, yo no tengo una mansión, yo no tengo una cuenta bancaria, yo no tengo una libreta llena de dinero. ¿Y esos son los beneficios que Dios da? No, los que Él da son mejores que eso. ¿Sabe lo que significa la palabra beneficio en hebreo? Actos de bondad. ¿Y cuáles son esos actos de bondad? Que son muestras de gracia. Oiga, Él es que perdona todas tus iniquidades. ¿Qué cantidad de dinero te puede perdonar eso? Todas tus iniquidades. El que sana, no solo te perdona, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuáles son los beneficios que hemos recibido? Él nos perdonó, nos sanó, nos libertó, nos coronó, nos sació y nos rejuveneció. Pero en el original, esos verbos no aparecen en pasado ni en futuro, aparecen en presente. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que la gracia no solo te perdonó, también te perdona y te perdonará. Entonces, si esos beneficios todavía tú los sigues recibiendo, ¿cuál es tu actitud ante eso? La gratitud. ¿Alguien alaba a Jesús? La gratitud. A veces nos quejamos de todo. De todo. Pero eso no es lo que produce la gracia. Porque es que yo no merezco nada. Porque como no merezco nada, yo no puedo quejarme de nada. Porque no lo merezco. Amén. Si tengo la sola escritura, tengo la sola fe y tengo la sola gracia, voy a vivir, voy a tener a Cristo como solo, como mi Salvador, como un mediador, como mi abogado, como mi juez, como mi paradigma, como mi ejemplo. Hoy en día lo que más se promueve son los milagros. Hay un libro que yo vi en la librería que se titula Creo en los milagros, pero sigo a Jesús. Pero la gente ha invertido eso. Cree en Jesús, pero sigue los milagros. La gente anda buscando eso, los milagros. Entonces yo tengo que, Él debe ser mi modelo. Tu confianza, tu fe no puede estar depositada en un hombre. Tiene que estar depositada en Cristo. Pongan los ojos en Jesús. En ningún otro hay salvación. Amén. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eso dice la Biblia. Pongan los ojos en... El término poner los ojos, la frase, lo que significa una mirada atenta en griego, sin mirar a otra dirección, libre de distracciones. No podemos poner la mirada en otro lado que no sea en Él. Él es nuestro ejemplo en todo. Esta generación tiene un problema de modelo, porque tiene un problema de discipulado. ¿A quién estamos imitando? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién queremos emular? Cristo debe ser nuestro ejemplo. Ellos promovieron a solo Cristo, porque vendían la simonía o las indulgencias. Y buscaron a alguien llamado Juan Tercer para que promoviera las indulgencias. Y él decía que las indulgencias tenían el mismo poder que tenían el mismo poder que la sangre de Cristo, y colocaban al hombre en la misma condición de Adán antes de pecar. Pero también decía que si tú comprabas las indulgencias, no solamente aseguraba que tu alma no fuera al purgatorio, sino que tú también estabas garantizando que tus seres queridos, tus ancestros, salgan del purgatorio y sean llevados al paraíso. Entonces los reformadores promueven no. Las indulgencias no dan perdón. Las indulgencias no purifican. Es Cristo lo que Él hizo en la cruz. Y si vivimos de acuerdo a esas cuatro cosas, solo escritura, solo fe, solo gracia y solo Cristo, toda nuestra vida estará dedicada a darle gloria y honra a Dios. Yo creo que eso es una necesidad en este tiempo. Y vuelvo a decir, si hubo necesidad en el siglo XVI de que hubiera reforma, en pleno siglo XXI, donde están las doctrinas más dañinas y más aguerridas de este tiempo, en este tiempo también se necesita una reforma, desde adentro hacia afuera. Y todo tiene que comenzar por la Biblia.
Si queremos cambiar, tenemos que volver a la Biblia. El mensaje de la reforma es: hay que volver a las Escrituras, hay que volver a la palabra, hay que volver al consejo de Dios, hay que conectarse a la revelación de Dios para poder conocer quién es Dios, cómo es Dios y cómo actúa Dios. Tenemos esa bendición hoy, la tenemos, tiene la Biblia. Esa bendición que usted tiene en el siglo XV, en el siglo XVI no se tenía. Por eso se necesitó que hubieran hombres que dedicaran su vida a traducir al idioma. Gloria a Dios por la imprenta de John Gutenberg de 1450, que facilitó e impulsó la reforma. Porque antes de la imprenta, el imprimir un manuscrito era algo muy costoso. Incluso los libros estaban amarrados con cadenas en las bibliotecas para que no se lo llevaran. Pero la imprenta de John Gutenberg facilitó la reproducción o la impresión masiva de manuscritos. E increíblemente, el primer libro que se imprimió con la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. E increíblemente, la Biblia, a pesar de ser uno de los libros más antiguos de la historia, es el libro que más ha sido traducido. El libro que más ha sido traducido, que ha sido traducido a más idiomas, pero como si fuera poco, sigue siendo el libro más actualizado que hay en el mundo. Valore su Biblia, ame su Biblia, dedique tiempo a su Biblia. No simplemente para hacer un máster o un cerebro, sino para vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña. A su nombre. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dios le bendiga en el día de hoy. Vamos a dejar al pastor que pase por acá. Den un aplauso al Cristo.